Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, allá donde nos estéis escuchando. Soy Carlos Soya y comenzamos un nuevo programa de Directo Misterio Podcast, el sexto de esta segunda temporada. Muchísimas gracias por la aceptación que está teniendo esta nueva forma de hacer podcast, muy distinta a la que hicimos en la primera temporada, y por la que nos estáis felicitando, y nosotros os agradecemos porque sin vuestro apoyo sería imposible realizar este programa. Tenemos redes sociales, nos gustaría que nos siguierais en ellas: Twitter, ahora llamado X, @directomisterio, y el Instagram, directo_misterio, nuestro Facebook, que es el nombre del programa, y nuestro correo electrónico, donde queremos que nos mandéis sitios en los que queráis que hagamos investigaciones, cosas que os hayan sucedido y que queráis que investiguemos, que pasan cosas en vuestra casa y queréis que Directo Misterio vaya a investigar. Pues allí vamos, directomisterio@gmail.com, y lógicamente esto lo podéis escuchar, y los programas de los sábados verlos en nuestro canal de YouTube, Directo Misterio Oficial. Primeros de año, ya tenemos fecha definitiva, estará el podcast subidos todos los programas de la segunda temporada en iVoox y alguna otra plataforma. Será a primeros de año, ya os lo avisaremos, seguramente cuando empecemos la segunda parte de esta segunda temporada después de las vacaciones de Navidad. Hoy vamos a hablar de una persona tratada como bruja, muy cercana aquí a la ciudad de Vigo, concretamente toda su vida al otro lado de la ría de Vigo, en Cangas del Morrazo. Hablamos de María Soliño. Quizás la gente no conozca mucho la historia de María Soliño, una pescadora terrateniente gallega, nacida en Cangas del Morrazo, provincia de Pontevedra, en 1551. Como he comentado, vivió de la pesca toda su vida. Tenía mucho dinero, muchas tierras, y quizás este fue el motivo por el que fue juzgada por brujería en 1621, a la edad de 70 años. Juzgada por la Inquisición española en la capital de Galicia, en Santiago de Compostela. Fue tal la tortura que le hicieron confesar solo para evitar el martirio que estaba pasando. María Soliña era una mujer de estatus económico medio, lo que le supuso su arresto por el Santo Oficio en el declive económico de la vila, y tras el ataque turco, con el objeto de hacerse con su patrimonio ante la decadencia de las élites de Cangas. María Soliña se convirtió en un mensaje, en un personaje legendario. Siglo XVI, a principios, la villa
de Cangas del Morrazo tenía un monasterio de monjas. De su puerto se extraían grandes cantidades de merluza, congrio y otras especies que se vendían frescos o se exportaban secos a varias provincias de España y del extranjero. La capital de Morrazo era conocida esta villa. A finales del siglo XVII y XVIII y principios del XIX, Cangas recuperó su importancia, adquiriendo la capitalidad de la península de Morrazo, aunque eso sí, con la división municipal de 1836, su influencia quedaría limitada. Más allá de la política y demás, vamos a centrarnos en el personaje de María Soliña. Se sabe que nació en 1551 en Cangas del Morrazo. Sí que es cierto que se desconoce la fecha de su muerte. No existe ninguna partida de defunción. Se habla mucho, ha dado mucho como tema de imaginación popular el tema de que María Soliña quizás nunca había muerto. Su marido, Pedro Barba, un pescador también de la villa de Cangas del Morrazo, llegó a poseer, aparte de su embarcación, un barco tradicional gallego, una dorna, una empresa de manufactura del pescado. El matrimonio tuvo hijos, aunque se desconoce el número. Vivían en una casa de 2 plantas, de piedra, en el centro de la villa. Esas casas típicas al otro lado de la ría de Vigo. Ella, por herencia, tenía varias fincas que aumentaban el patrimonio familiar. Pedro Barba y su cuñado, hermano de María, habían creado una empresa entre ambos para pescar, manufacturar y exportar el pescado de esta maravillosa ría. Hay que decir que tal vez una de las posesiones más importantes que tenía la familia eran los derechos de la presentación de esta mujer en la colegiata de Cangas de Morrazo y en la iglesia de la presentación de San Cibrán en Aldán. Estaréis preguntándoos qué es esto de derechos de presentación. Es un derecho en el que los sucesores del fundador de una iglesia podían proponer a su titular cuando quedara vacante y a su vez participar en los beneficios que ello generara. Aunque la causa real de las acusaciones que se echaron sobre María Soliña fue su riqueza material en una época de bajas rentas para los nobles burgueses, la acusación oficial ante el Tribunal del Santo Oficio de Compostela fue la brujería. ¿En qué se basaban? Pues en los continuos viajes de María por la noche a la playa, al lugar donde su marido y su hermano habían muerto luchando contra los turcos. El mar se había llevado los cuerpos y María Soliña rezaba cada noche para que volvieran a la playa. Siendo como era una de las mujeres más ricas del pueblo, enseguida llamó la atención de los nobles. 9 mujeres en total, entre ellas Soliña, fueron juzgadas y condenadas por diferentes acusaciones relacionadas con la brujería. Con los datos necesarios encontrados y los que no, que fueron inventados, fue llevada a las cárceles secretas del Santo Oficio. Para disimular su reprobable propósito, los burgueses y la Inquisición mezclaron algunas mujeres que sí poseían derechos de presentación
con otras que eran pobres de solemnidad. Muchas de ellas se encontraban totalmente desamparadas por haber quedado viudas tras los tristes sucesos de 1617. María fue capturada y torturada en Santiago de Compostela hasta que confesó ser bruja desde hacía 2 décadas. Requisaron sus bienes y derechos de presentación y la condenaron a llevar el hábito de penitente por 6 meses, pero no se sabe si murió antes o después del castigo, pues como he comentado antes, no hay ningún acta de defunción. Es presumible su muerte poco tiempo después de la tortura, ya que con 70 años los daños físicos y psíquicos producidos en ese cuerpo no podían dejar de notarse. Qué triste que por culpa de sus posesiones y la avaricia de los nobles, María Soliño murió pobre y sola, pero siempre se mantuvo en la memoria colectiva, aunque su imagen se haya deformado como bruja y loca. Podéis ver una estatua en homenaje a María Soliño en una fuente en la villa de Bouzas, en la villa de Cangas, del Morrazo. Un lugar en el que los pescadores, la pesca sigue siendo el principal sustento. Qué triste pensar que te puedan acusar de brujería por envidias, por decir que tienes esas posesiones, tienes dinero en tiempos en los que otros no lo pueden tener. Herencias, todo por herencias y gracias al éxito de la empresa de su marido. La historia de María Soliño que no puede caer en el olvido. En Galicia no cae en el olvido. Y ahora, en todos los sitios donde escuchéis este programa, conoceréis ya la historia de una trabajadora que cada noche iba a buscar a su marido a ver si volvía a la costa después de haber fallecido en el mar y que sus cuerpos, tanto el de él como el de su hermano, no hubieran aparecido. La historia de María Soliño. Y es que en Galicia, como se dice, as meigas, a ver las ainas. Esas meigas que cuenta la leyenda que son mujeres que tienen un pacto con el mismísimo demonio, que tienen poderes sobrenaturales y los pueden utilizar para el mal o el bien. La palabra bruja, meiga, viene del latín magicus. Forman parte de esa tradición gallega que reconoce así a curanderas y videntes. Se dice que la forma de protegerse de los hechizos es mediante amuletos para la casa o el cuello de la misma persona. En algunas casas se utilizaban herraduras de caballo detrás de las puertas, collares de murciélago, ajo o conchas, tierra de cementerios, sal, tijeras abiertas justo debajo de la cama, patas de ave, azabache, ámbar, numerosos amuletos, dependiendo de la zona de Galicia, ya que, como todos sabéis, todo está vinculado a la tradición.
esa época en la que la Santa Inquisición se tomaba la justicia por su mano contra las brujas, esa época en la que en Galicia se llevó a cabo esas historias, esas barbaridades, como pasó con María Soliña. Es algo que a día de hoy lo cuentas, ¿y qué pasaría por la cabeza de esas personas cuando estaban juzgando a alguien que realmente, posiblemente, supiesen que era una persona normal y corriente? Fijaros, empezaron a sospechar de que era bruja porque iba todas las noches a la playa. Algo increíble, ¿verdad? Pues eso sucedió muy, pero que muy cerquita de la ciudad de Vigo. Analizamos ya, después de conocer la historia de María Soliña, lo que fue el programa de esta pasada semana de Directo Misterio. Bueno, y después de esta primera parte del programa, toca analizar el programa de este pasado fin de semana, en el que escuchamos dos psicofonías, bueno, tres, pero dos que creo que nos han dejado marcados, sobre todo una de ellas, y vamos a comentarlas como siempre con mi compañero de aventuras. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Psiquiátrico de Toén, que analizaremos al final, y la prisión provincial de Ourense, dos de las que, bueno, los sitios creo de los más espectaculares que hemos estado. Sí, la verdad que tanto en el psiquiátrico de Toén como Ourense tuvimos la gran suerte de poder grabar bastantes psicofonías. Uh-huh. Vamos a hablar primero hablamos un poco ya el otro día de esa morgue en la que tú hiciste un aislamiento, y después de ver lo que te había sucedido, lo que notaste, lo que sentiste, que decidimos dejar ahí la grabadora, nos salimos del recinto completamente en la calle y dejamos grabando la grabadora, la dejamos puesta en la morgue, y la sorpresa es que en un sótano se han grabado coches, se han grabado, bueno, espectacular, hay que escucharlo lógicamente, pero voces, chirridos de puertas de celdas cerrándose, conversaciones. Realmente allí no estaba solo, Fran. No, yo creo que algo más había allí. De hecho, era una noche era noche de verano, con una temperatura perfecta, nada de viento, y hay un sonido siempre que es como si fuera lluvia cayendo. Lluvia, es cierto. Mira, ese detalle se me había escapado de contarlo. Es cierto, es como que está, yo me atrevería a decir, diluviando. Sí, aparte suena como lluvia fuerte al caer. Uh-huh. Sí, es cierto. Y no había, como tú has comentado, no había ni viento ni nada. Es sorprendente. Podéis verlo, el programa que es de la primera temporada, el primer programa de la primera temporada, pero bueno, tenéis la psicofonía puesta de este pasado fin de semana. Y es que hay que decir que es una prisión que al principio eran hombres y mujeres juntos, y es que se capta una conversación entre un hombre y una mujer, si te das cuenta, incluso el ladrido de un perro.
que andaban por la prisión con perros de estos por seguridad, vamos. Sí, a mí me da la sensación de que es como si estuviésemos grabando un día normal de esa prisión, sí, con sonidos de puertas cerrándose, con voces, es como si fuese un día normal de funcionamiento. Sí, esto lo hemos comentado en alguna ocasión, correcto. Hemos grabado un día como si allí no hubiera, como si los que estábamos fuera del tiempo éramos nosotros. Sí, la verdad que fue bastante curioso, porque es eso, es como si la cárcel volviese a tener vida. Nosotros allí, a no ser ese aislamiento tuyo, no escuchamos nada. Lo único que escuchamos son esos escalones de madera que luego, bueno, entramos en un habitáculo en el que no íbamos a entrar y encontramos que está todo lleno de velas negras y todo, pero y de papeles, pero realmente nosotros allí fue lo que encontramos, menos tú, tu aislamiento, que sentiste algo en este mismo sitio en la morgue. Realmente allí no escuchamos nada, vamos. No, todo lo que tenemos lo escuchamos después al revisar las grabaciones. Y que crean nuestros seguidores que, vamos, la sorpresa que llevamos fue monumental, porque claro, es que aparte es una psicofonía, en total durará casi una hora, claro, ahí puesto unos minutos, pero es que casi toda la psicofonía se escuchan algo, es continuo. Sí, es que aparte hay de todo, o sea, y hay que recordar que eso se graba dentro de un edificio enorme, en un sótano, y de madrugada, o sea, no había nadie. Sí, de hecho, la única entrada que había teníamos nosotros la llave. Y estábamos fuera nosotros. Sí, y se escuchan en todo momento pasos, arrastrones, golpes, voces, de todo. Y nosotros esos que estábamos en la calle y no pasaba nadie pasaba por la calle. Se escucha hasta música en un cierto momento. Sí, la verdad que fue bastante curioso. Entre las psicofonías y las fotos que obtuvimos en la casa del alcaide, sacamos bastante, la verdad. Sí, fotos y vídeo, que eso de que se mueva el papel, cuidado. Tenemos que decir, dar de nuevo las gracias al Ayuntamiento de Orense, porque nos dio muchísimas facilidades. Incluso unos días antes vino el arquitecto del ayuntamiento con nosotros a enseñarnos la prisión un día por la mañana, y automáticamente nos entregó las llaves. Creo que pocas facilidades nos han dado en otro sitio como el Ayuntamiento de Orense. Sí, la verdad que se agradece que colaboren así de esa manera con nosotros, porque nos facilita muchísimo el trabajo. Sí, recordemos que es un edificio que sigue así, en el centro de Orense. No saben qué hacer con él, hay muchísimas ideas, pero como siempre, los papeles que se acaban retrasando, que yo quiero hacer una biblioteca y el mandamás dice que no sé, acabará cayendo sin hacerse nada, porque como lo sigan dejando, la verdad que está bastante bien conservada, pero quien dice que un día no se cae las paredes o algo, porque la verdad que es un edificio digno de conservar por fuera y todos los habitáculos que tiene, incluso esa casa del alcaide, como tú dices, pero bueno, ahí sigue abandonado en pleno centro de Ourense. Increíble, ¿no? Sí, es una pena que en Galicia hay muchísimos edificios como este, que ahora comentábamos de las colonias de Covelo, por ejemplo, que son edificios que se podrían utilizar para muchísimas cosas, pero que se están ahí cayéndose a trozos. Bueno. Sí. Y bueno, vamos ahora al otro lugar, también abandonado. Ahora, parece no, lo están usando los bomberos forestales para hacer cursos y prácticas durante el verano. Pero bueno, nosotros hemos ido con el edificio conservándose, pero bueno, nosotros hemos asistido a la degradación del psiquiátrico de Toén. Cuando llegamos estaba todo en pie, y la última vez que lo visitamos ya el techo de donde sucede esta psicofonía y todo ya estaba medio caído, ¿te acuerdas? Sí, es increíble, porque son muchos edificios, aquellos gigantescos, y en muy poquitos años
se degradó de una manera impresionante. Sí, la culpa también la tiene la gente. Hay que decirlo que el psiquiátrico de Toen fue víctima de vandalismos por todos lados. Sí, hasta se llevaron hasta las tapas de las alcantarillas de la calle. Sí, sí. Y el ascensor, es que todo, se llevaron todo. Y bueno, ahí grabamos esa psicofonía en el pasillo de la botica, otro sitio, pero aquí hemos averiguado más cosas. Hemos averiguado que esos coches que se escuchan, en parte de la psicofonía, por ahí pasaba antiguamente, al principio, el rally de Ourense. Podemos asociarlo a eso, porque se escuchan coches de estos de competición. Se escuchan muchas cosas, pero lo que sorprende sobre todo es esa canción. Esa canción que yo tengo una teoría, pero aún me acuerdo la primera vez que la escuchamos, vamos, casi caímos de la silla. Es que es clarísima, es una pasada. Yo cada vez que la escucho me pongo los pelos de punta, porque es una música, aparte suena como si fuese un magnetofón antiguo. Sí. Correcto, yo tengo una teoría, porque esto es cierto, y está demostrado que no tiene por qué estar sucediendo en ese momento, que igual esa música quedó ahí y de vez en cuando pues sale, o ese era el momento en el que tenía que salir o algo así, pero que queda impregnada en el ambiente, como muchas cosas, que no es nada que tengamos que asustarnos, no, justo en ese momento teníamos una grabadora y en ese momento justo se escuchó esa música que escucharon en 1992, creo recordar, porque logramos averiguar que era de una campaña publicitaria de unos grandes almacenes, lo vamos a decir, el Corte Inglés, de su campaña de otoño. No sé si te acuerdas que lo habíamos descubierto. Sí, lo más curioso de todo que fue una campaña para televisión. Sí, correcto. Y suena como un magnetofón, es cierto. Sí, yo la verdad es que a veces, por las cosas que tenemos grabado, yo a veces creo que grabamos momentos de otras épocas, momentos pasados, que de alguna manera quedan ahí y en un momento pues se pueden grabar, ¿sabes? Sí, porque por ejemplo, lo de que se puede escuchar, en este lo tenemos puesto, lo de Chao Carlos, eso es algo momentáneo. Es en el momento en que yo voy a buscar una grabadora al final de ese pasillo, estamos recogiendo ya todos los equipos, y justo cuando llego junto a la grabadora queda registrado que yo allí no escuché nada, Chao Carlos. Pues eso es en ese momento. Eso sí, podemos decir que es en ese momento alguien no, porque allí no había algo, dice Chao Carlos, y queda registrado que yo, repito, allí no escucho nada. Pero lo de la música es lo que tú dices. Eso creo que es como un viaje en el tiempo, puede ser, por definirlo así, algo espacio-temporal, no sé cómo definirlo. Sí, pero en el Chao Carlos ya hay una interacción. Dicen tu nombre. O sea, tiene que ser algo que está ahí porque dice tu nombre y se despide. Sin embargo, esas otras cosas que grabamos, como en la cárcel, que parece que grabamos un día normal, yo para mí son cosas que se quedan ahí, de alguna manera se quedan ahí y podemos captarlas en algún momento. Sí, no es que quieran interactuar con nosotros, no, es algo que ha quedado impregnado ahí y ha quedado, y lo que tú dices, como un día normal. Esto fue en la botica, quien nos dice que en la botica no tenía una televisión. Es que es eso, es de una campaña publicitaria para televisión, o sea que sí, tenían que tener una televisión y quedó impregnado. Yo me acuerdo que en Toen escuchamos un coro en un edificio al lado, que era el antiguo edificio de mantenimiento, y diréis vosotros, bueno, un coro, pues pueden ensayar. Sí, eran las 3 y pico de la mañana y allí no había nadie, y escuchamos un coro, y no una vez ni dos, sino que estabas allí esperando y escuchabas las voces, me atrevería a decir, de niños. Y no sé, Toen es... Yo te aseguro que si a estos bomberos les decimos que nos sucedían estas cosas, de noche no van a hacer las prácticas, ¿eh? No. Pero este tipo de grabaciones así que parecen de otra época, también quiero recordar que había pasado algo así en la Casa de la Peste. Sí. Son
Sí, ya te digo, es como si estuviésemos grabando algo del pasado. Y me estoy acordando de otra cosa. Tú y yo, en un pasillo, dejamos la grabadora y justo cuando escuchamos el resultado, escuchamos un gruñido. ¿Y te acuerdas que la segunda vez que dimos para atrás esa cinta ya no estaba ese gruñido? Sí, es que no solo era un gruñido, creo que era una palabra. O era una palabra, sí, pero con una voz que daba miedo. Que daba miedo. Estábamos allí 4 personas, lo escuchamos los 4 y cuando volvimos a darle para atrás ya no escuchamos más. Eso es, y es que volvimos a escuchar la cinta desde el principio y no volvió a aparecer. Era un mensaje momentáneo, pero se borró de la cinta, sin hacer nada. De hecho, en ese pasillo yo había dejado una cámara, sí, y cuando fui a cogerla estaba la cámara apagada y al salir del edificio se encendió solo otra vez. Sí, bueno, a mí en ese pasillo también me pasaron más cosas, pero sí es cierto, de lo de la cámara no me acordaba. Sí, algo muy, muy extraño. Seguramente, si vemos el minuto de esa grabación y el minuto en el que se te apagó la cámara, igual tenía algo que ver. Pues tendremos que revisarlo. Pues, Fran, que segunda parte este próximo fin de semana de Psicofonías. Ya podemos decirle a la gente, el día 5 tenemos para grabar, la madrugada del 5 al 6, seguirnos en las redes sociales, sobre todo en Instagram, porque igual emitimos un ratito en directo, si la cobertura nos lo permite. Yo creo que sí, que desde allí vamos a poder emitir en directo. Y vais a alucinar con el sitio en el que vamos a grabar. ¿Cuánto llevamos? Mes y medio esperando. Sí, sobre un mes. Tuvimos un mes entero de lluvia, o sea, imagínate. Sí, de lluvia y de temporales, que por lo que no fuimos es por más que nada el temporal, porque ahí se nos iba a filtrar muchísimo el ruido y, como hemos dicho, preferimos tener que estar montando estos especiales para no parar y esperar un poco en la grabación. Bueno, ya decir que en diciembre, la semana esa de los puentes, Fran, tú y yo a grabar, pero programa, nada, damos descanso a la gente, porque la gente va a querer disfrutar y se va a ir toda de puente. Y luego ya en Navidades ya os diremos los días cuando volveremos después de unas merecidas vacaciones. Pero bueno, Fran, que nada, que esta semana hay programa, hay podcast la semana que viene y tú y yo, eso. Además, mira, hay podcasts justo cuando estaremos grabando. ¿Qué te parece? Sí, bien, la verdad que ya se echa de menos. Sí que se echa de menos ir a grabar. Pues nada, ahora ya será seguido. Y nada más, Fran, que bueno, que hablamos la semana que viene. Muchísimas gracias y bueno, despídete de los seguidores. Nada, buenas noches a todos y nos vemos pronto. Y nada, recordaros eso, que tenemos nuevo programa de Psicofonías este próximo fin de semana y bueno, vamos a quedarnos con un pequeño resumen del programa. Seguimos en unos instantes. Bueno, ya estamos en la despedida de este sexto programa de Directo Misterio Podcast. Quiero acabarlo hablando de algo que ya comentamos durante la primera parte del programa, cuando hablé sobre María Soliña, la historia de una mujer que simplemente por envidias fue acusada de brujería. Os voy a contar un poco de la Inquisición aquí en la Comunidad Gallega. Decir que el llamado Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición se creó en 1478 en el Reino de Castilla y León. 4 décadas después se estableció en la Comunidad Gallega, Galicia, como el Tribunal de la Inquisición de Galicia, o también llamado Tribunal de Santiago. Paradójicamente, la presencia de judíos en Galicia
está documentada desde 1044. Estos judíos representan una amenaza para la unidad de la fe que la monarquía quiere implantar. Porque aunque hubo judíos que pretendieron integrarse en la sociedad mediante la conversión al cristianismo, algunos fueron acusados de practicar ritos judaicos en secreto y llevados ante este tribunal. Os podéis preguntar cuál fue la razón para que se instaurara aquí en Galicia. Y os voy a dar la respuesta. La fachada atlántica representaba una puerta abierta a herejías protestantes procedentes de toda Europa, que era de todo punto necesario a neutralizar. Anteriormente, el Consejo de la Suprema habría reforzado los puertos de montaña desde Cataluña hasta Navarra por los libros heréticos que se introducían entre las mercancías del comercio de importación. También en la entrada de judaizantes portugueses se huían a la Inquisición de Coimbra y se instalaron en las zonas marítimas de los pueblos fronterizos, Bayona, Pontevedra, Vigo, y en las zonas vitícolas de Ribeiro de Avia. Fue motivo de alarma y preocupación en Madrid, por lo que hubieron de reforzar el Tribunal de Santiago. El enjuiciamiento a María Soliño fue la puesta en escena perfecta para la llamada caza de brujas, orquestada por este santo oficio, integrado mayoritariamente por miembros de la pequeña nobleza, para resarcirse del quebranto de la invasión de los piratas que había provocado en sus rentas, privándoles, eso sí, del nivel de vida al que estaban acostumbrados. De ahí la envidia sobre María Soliña. La Iglesia en Galicia abrigaba hostilidad hacia el Santo Tribunal, porque quería ser la única instancia con jurisdicción en asuntos de fe y moral, pero también porque veía que su riqueza disminuía al ser trasvasada al fisco de la Inquisición. Esta, a su vez, no contaba con los ingresos necesarios para mantener el Tribunal de Santiago, por los ingentes gastos que suponían los desplazamientos de los inquisidores desde Valladolid, debido a la gran distancia que tenían que recorrer. Distancia que resultaba evidentemente en detrimento de la ejecución de las órdenes dictadas por el Santo Oficio. Así las cosas, el 26 de noviembre de 1567, una orden de disolución proveniente del inquisidor general hizo que el Tribunal del Reino de Galicia fuese retirado de la región y que ésta volviese otra vez a la jurisdicción de Valladolid. 4 años más tarde, Madrid decidió reasentar el Tribunal de Santiago
Probablemente, en esta ocasión, vieron con más claridad las consecuencias de tener una región desprotegida. Y por otro lado, la extensión de la jurisdicción del Tribunal de Valladolid era enorme, lo que conllevaba serias dificultades para su administración y control. 260 años después, desapareció definitivamente de Galicia. Qué increíble historia, ¿verdad? Primero, lo que abarcamos sobre María Soliño. Soliña. Hay documentos en los que aparece Soliño, en otras que aparece Soliña. Y no sé, ¿qué pensáis? Hacérnoslo llegar. Tenéis nuestras redes sociales, tenéis el correo. Y por fin, más allá de Galicia, habéis conocido a María Soliña. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Carlos Solla y la semana que viene volvemos con otro Directo Misterio Podcast.